Bueno, buenas tardes. Eh, Estuve pensando algunas cosas en relación, en primer lugar, a esta escena de la defensa. Y digo escena porque lo pensé un poco también como una puesta en escena incluso de teatro, ¿no? Como el teatro griego tiene el coro, que tiene una función, ¿no? Que es como de intermediador entre lo que ocurre, digamos, al héroe, al protagonista, y el público. Y me ha pasado realmente la experiencia de, por ahí algunos colegas que tenían mi tesis de antes y no la leyeron sino hasta que llegó el dictamen. Como que el dictamen realmente funcionó el jurado dice esto, vamos a leer entonces cómo está esto en la tesis. Entonces se me ocurrió que es una parte intrínseca, digamos, a la defensa, eh, el hecho de los dictámenes y lo que planteaba, tanto como intermediador, alguien que podría invitar a leer un texto que lo tenía a disposición y no lo leía, como a mí me permitió también releerme, ¿no? Releer esta cuestión y preguntarme por el origen o por la causa de mi interés de escribir esta tesis, que justamente fue variando de título. En un principio era como la idea más general, era de la no superposición entre Freud y Lacan. Después se fue como afinando, apuntando, pero la pregunta fuerte desde el principio, y creo que hasta el final, es qué relación pensar entre la obra de Freud y la obra de Lacan, que surgió también como en un momento institucional del psicoanálisis muy particular en nuestra ciudad, en la escuela Sigmund Freud a la que pertenezco, que también me orilló a hacerme preguntas sobre la formación de los analistas y sobre el lugar del psicoanálisis en la ciudad, en la polis. Eh, entonces eran como muchas preocupaciones, preguntas, y me era necesario escribir algo que tomó la forma de una tesis. Entonces, una de las cosas con las que me he ido encontrando es con la lógica, digamos, con la lógica del psicoanálisis en su especificidad, a diferencia de otros discursos. Por ejemplo, el discurso universitario, el discurso de la ciencia, el capitalismo. eh, y entonces me he ido preguntando cómo pensar o cómo trabajar una articulación entre esta especificidad tan propia del análisis y los otros discursos, que de hecho realmente ahí también se encallaba la tesis, digamos, una tesis académica, digamos, escrita por alguien con intereses psicoanalíticos. La formación del analista claramente tiene tres patas, tres sostenes, que son el análisis personal, el estudio de la teoría, ¿no? La supervisión y el encuentro con otros analistas. Pero acá me parece que la tesis abre a algunos otros no analistas. Y entonces eso es un problema. Eso es un problema porque el psicoanálisis trabaja a partir de una iancia. ¿Puedo tomar agua? El psicoanálisis trabaja a partir de una iancia. Es un discurso, una práctica, una praxis que se sostiene porque hay algo que es imposible de decir, imposible de escribir, imposible de imaginar, ¿no? Estoy diciendo ahí real, simbólico, imaginario. Eso imposible juega de otra manera en la ciencia, de la cual podríamos decir así el discurso académico
Lacan dice así, que el discurso académico vendría a ser algo así como el promotor de la ciencia, pero que no la necesita del todo, es como un divulgador. Lo estoy diciendo de memoria, pero da a entender algo así como un divulgador que no la necesita intrínsecamente. Digamos, no le es necesaria la ciencia al discurso universitario, aunque la transmita, propagandista, hasta podría decirse, entre comillas. Entonces, eh, el psicoanálisis en ese punto trabaja con un agujero, con una falta, con una ayancia, y el discurso académico no. Entonces, hay ahí una tensión inherente, ¿no?, entre el psicoanálisis y el discurso académico. Esa tensión inherente supone un no todo en la escritura, ¿no?, un no todo en el producto final, digamos así, de la tesis. Entonces me parece que la escritura, inevitablemente, no puedo pensar tal vez otro modo en que no recoja algo de esa errancia, de esa, ¿cómo decirlo?, de esa incompletud, ¿no?, de esa no claridad en algunos movimientos, de esa opacidad de algunos conceptos, porque el concepto en la ciencia no es igual que el concepto en psicoanálisis. En el seminario 14, esto lo trabajo en la tesis, en el seminario 14, Lacan dice que la ciencia surge de un franqueamiento donde se constituye como ciencia desconociendo algo del ser, ¿no? Es decir, hay como una fundación de la ciencia, en tanto algo del ser ontológico queda rechazado, queda por fuera. En ese franqueamiento surge el psicoanálisis de Freud. El problema es que el psicoanálisis de Freud hace otra cosa con ese sujeto o con ese ser, digamos así, rechazado o elidido en la ciencia. Y poner el acento muchas veces en que el psicoanálisis, digamos, hace otra cosa con esa ansia, hace olvidar, creo, a algunos analistas, el origen común del psicoanálisis con la ciencia, ¿no? Es decir, que hay algo ahí que comparten, que es la fundación, insisto, esto lo plantea Lacan en el seminario 14, pero después de la invención del método freudiano no se puede volver a esa operatoria de la ciencia, ¿no? Entonces ahí encontramos algo en común que puede tener la ciencia con el psicoanálisis, pero se distancia en el qué hacer con eso, ¿no? Es decir, qué hacer con la ansia, qué hacer con la falta. Entonces hay claramente tratamientos diferentes, ¿no? Es decir, se trata de distinta manera esa falta estructural. Esa falta, ¿a cuenta de qué la ponemos? Esa falta la ponemos a cuenta del lenguaje, ¿no? De la estructura, ¿no? No es a cuenta del psicoanálisis, ¿no? Lo que ha hecho el psicoanálisis, en todo caso, es un tratamiento particular, diferente a otros discursos de esa falta. Bueno, entonces, esa tensión es la que se pone en juego con el discurso universitario, en tanto el discurso universitario querría cubrir de saber esa falta, ¿no? Querría decir la fórmula, digamos, que dé cuenta sin restos, ¿no? Sin pérdida de esa ansia inherente y fundamental. Eso en cuanto al problema, que no sé si está resuelto, pero me parece que ese es un problema del psicoanálisis en la universidad. Entonces, la tesis, trabajando con este problema, se pregunta qué relación entre Freud y Lacan. Uno de los elementos, digamos, una de las herramientas, o podremos decir uno de los instrumentos conceptuales, se me ocurre decir así,
que utilicé fue el paradigma tanto de Kuhn como el paradigma de Carlo Ginzburg, que los dos autores provienen de la historia, de la historiografía Carlo Ginzburg y Kuhn de la historia de la ciencia. Pero resulta que Kuhn, sin proponérselo, entre comillas, aporta algo a la historia de la ciencia, aportando a la epistemología, también a la sociología, a la antropología, a la política, bueno, a un campo, digamos, quizás mucho más amplio de lo que él hubiera en su momento imaginado o pretendido, porque él se encontró con que Aristóteles era irrisorio leído desde el franqueamiento que yo planteaba antes de la ciencia moderna. Siendo modernos nosotros, ¿no? Habiendo atravesado ese franqueamiento, la lectura de Aristóteles parecía un cúmulo de errores y de presupuestos hasta, ¿cómo decirlo?, ingenuos, ¿no? Y que a Kuhn mismo le provocaba risa, ¿no? Hasta que en un momento él cuenta cómo una noche mira, y hace el paisaje, lo que veía por la ventana, como que nos trata de llevar a ese momento donde en forma de insight, y esto es del discurso de la Gestalt, digamos, la psicología, comprende la coherencia interna que tenía la lógica de Aristóteles. Entonces él dice, Aristóteles no era un tonto, ¿no? Es decir, lo que él planteaba, digamos, tenía sentido, significación, lógica y coherencia dentro de su sistema de pensamiento. El problema es si nosotros queremos leer con la ciencia, habiendo pasado por el franqueamiento de la modernidad, ese corpus aristotélico. Entonces ahí comienza a surgir la idea de paradigma, ¿no? Es decir, la idea de paradigma que sostiene que hay un modo de pensar la investigación científica, un modelo para ver el mundo, para recortar problemas, ¿no? Que son inconmensurables de otros modos, ¿no? Entonces, el problema no es cuál es mejor o cuál es peor, sino que el problema es de inconmensurabilidad. Esto es una deuda que estoy saldando ahora en la defensa, digamos, porque en la tesis no está escrito. Digamos, no desarrollé esto partiendo, y esto me sorprendió, digamos, cómo partí del epílogo de Kuhn, ¿no? Es decir, no solo salteé este modo, digamos, en que Kuhn se fue encontrando, casi anecdótico, digamos, ¿no? Y partí, mi punto de partida es la relectura que hace Kuhn de su propio trabajo, ¿no? Entonces, me parece una deuda para el lector de la tesis. Bueno, que estoy, creo, saldando. Entonces, un paradigma definido por Kuhn funciona, digamos, permite que el investigador haga ciencia normal, es decir, recorte problemas, pueda leer problemas y dentro de ese paradigma los pueda solucionar. La forma de solucionar ese problema es implícita y explícitamente reglas ejemplares, ¿no? Es decir, el paradigma mismo le da al investigador que está dentro de ese paradigma, le da los problemas y le da la solución ejemplar, ¿no? Y es un transcurso, digamos, un tiempo de ciencia normal donde simplemente el paradigma se afianza, se pone más fuerte, crece, se pone más, digamos, sí, meticuloso, detallista en los problemas que puede resolver. Hasta que aparece una anomalía, pero dentro del paradigma mismo, ¿no? Es decir, no es un juez exterior, un vigilador epistemológico, aquel que viene, digamos, a juzgar desde un exterior la inconsistencia, supongamos, de Aristóteles, que era como estaba Kuhn, sino que el paradigma mismo, en su funcionamiento, en un momento se encuentra con una anomalía, le llaman, es decir, hay un rompecabezas que ya no puede resolver, una pieza que no puede resolver.
Entonces ahí comienzan las revoluciones científicas, ¿no? Es decir, hay algunos que están muy apegados al paradigma porque, insisto, son valores culturales, sociales, políticos, científicos. Es decir, hay algo emocional del investigador puesto en juego en el paradigma, no solo emocional, psicológico, podríamos decir ampliamente, no solo la técnica y el modo de resolver. Entonces, los investigadores no quieren dejarlo así como así, ¿no? Entonces, realmente tiene que producirse una revolución. Aparecen en algunos pocos la idea de que, bueno, se podría resolver esta anomalía de una u otra manera, ¿no? Y ahí es donde se produce una revolución científica, que puede ser un nuevo paradigma, puede ser la ampliación del paradigma, la sustitución de ese paradigma por otro, un desplazamiento, en fin. Bueno, eso en cuanto a Kuhn, ¿no? Ahora bien, con este instrumento de lectura, yo me pregunto en la tesis, ¿no? El psicoanálisis reúne todas las condiciones de un paradigma y podríamos decir, con este instrumento conceptual, que el psicoanálisis es un paradigma, por lo tanto tiene un tiempo de ciencia normal, ¿no? De práctica normal, entre comillas, y de encontrarse con una anomalía, ¿podría pasar todo esto que acabo de describir? Esa es una pregunta. Otra, si el psicoanálisis es un paradigma, no lo estoy afirmando, lo estoy suponiendo para decir otra pregunta. Si el psicoanálisis fuera un paradigma, ¿qué hizo Lacan dentro de ese paradigma? Lo revolucionó, lo desplazó, ¿no? Y hubo un cambio, ¿no? Es decir, de esa forma cobró la pregunta, finalmente, de años atrás, ¿qué relación hay entre Freud y Lacan? Entonces, el punto que me pareció nodal es la angustia, tanto en Freud como en Lacan. Freud funda un método, ¿no? Freud funda un método. Ese método implica un modo de abordaje, lo que en ese momento podríamos decir la histeria, el sufrimiento, la neurosis obsesiva, la fobia, un modo de abordaje que podríamos emparentar también con Carlo Ginzburg, que plantea el paradigma indiciario, ¿no? Entonces, tanto Freud como Ginzburg, ¿no? Se proponen no ir por lo claro y evidente, por lo que aparece de forma inconfundible, ¿no? Indiscutible, transmisible íntegramente, sino que justamente se metieron, empezaron a trabajar con las marcas dejadas de lado, con las huellas muy poco evidentes, que podrían ser engañosas, que podrían tener otro sentido que el que se pretende mostrar oficialmente, ¿no? Por ejemplo, el Moisés de Miguel Ángel, ¿no? La interpretación oficial muestra la ira, digamos, de Moisés ante el pueblo idólatra donde le va a tirar las tablas. Freud, leyendo marcas, posiciones de los dedos, detalles dejados de lado por la versión oficial, dice, no es ira lo que tiene Moisés, es cuidado por las tablas, ¿no? Es decir, con eso que no aparecía claro y distinto, transmisible sin opacidad, digamos, él hace otra lectura, ¿no? Es decir, produce otra lectura. Bueno, acá tenemos el problema del psicoanálisis y la obra de arte, ¿no? Es decir, que Freud diga, digamos, que Moisés, en vez de arrojar las tablas con ira, lo que está haciendo es protegerla y cuidarla, digamos, ¿qué cura implicaría en un sujeto? Me parece que más bien está dando cuenta del funcionamiento de un método, ¿no? Es decir, porque ahí estamos hablando del psicoanálisis en tanto teoría, en tanto saber, digamos teoría, ¿no? Un saber que podría ser transmisible académicamente, ¿no? Pero que le falta la transferencia, ¿no? Que le falta lo real de la praxis, ¿no? Porque Freud dice claramente,
todos los postulados psicoanalíticos, sin la práctica, no tienen diferencia con un delirio, ¿no? Es decir, un delirio de un paranoico y la teoría psicoanalítica sin la práctica, la teoría sola, no tiene diferencia con el delirio. Entonces, lo que Freud hace ahí, yo lo pongo del lado, digamos, del intento de formalización, del intento de enseñanza y transmisión de un método a través de la puesta en funcionamiento del método de lectura, ¿no? Que eso es lo que hace Gimbus. Digamos, hasta ahí me parece que se acompañan Freud y Gimbus, ¿no? Pero después, en la práctica, en la transferencia, digamos, este método de lectura, el analista no lo hace desde un exterior. El analista forma parte, ¿no?, de ese objeto de investigación, por decirlo en términos académicos. El analista está implicado en su acto. Entonces ahí ya no es posible que nos acompañe esta herramienta conceptual que es el paradigma indiciario. Sin embargo, yo ensayo en la tesis, ensayo en el sentido de intento hacer también mi lectura indiciaria de Freud. De casualidad, cayó en mis manos el libro original, digamos, de la neurosis demoníaca del siglo XVII. El manuscrito del pintor, ¿no? Cristóbal Hassmann, si no recuerdo mal. Entonces, lo que tenemos, digamos, es el escrito de Freud sobre ese texto, ¿no? Bueno, tuve la suerte de encontrar el texto. Me puse a leer el texto de Freud, ¿no? Y encontré que Freud, en su elaboración de su escritura, va dejando de lado también fragmentos, palabras, decididamente a veces, ¿no?, para plantear su lectura, que podríamos decir clínica, ¿no? Después podríamos aclarar la diferencia entre práctica, clínica y teoría. Bueno, y en eso que Freud deja de lado, digamos que son tres palabras, tres frases muy puntuales, se puede hacer totalmente otra lectura de la posición subjetiva del pintor, ¿no? Es decir, según el diario de este lector, pintor, se puede leer, digamos, que con su neurosis él se procura una salida, ¿no? No queda del todo a expensas de la caridad de los sacerdotes de la abadía, digamos, o en la indemne, digamos, que no puede ganarse la vida, sino que justamente estos fragmentos que Freud deja de lado son los puntos más ricos en los que el sujeto puede hacer algo con lo que le pasa, ¿no? Que es con su propia pintura. Bueno, con Lacan tenemos otros elementos para pensar esto, como el síntoma, otras cosas más. Bien, entonces digo, estoy tratando en la tesis de dar cuenta de un método, de trabajo, pero en un nivel, en un terreno donde falta la transferencia, ¿no? Es decir, donde falta lo real de la dirección de una cura, ¿no? Es decir, donde falta un analista haciendo semblante de objeto A con su cuerpo, con su palabra, con su interpretación. Entonces, cualquier escritura que podamos recoger como producto de este método va a estar con esa falta, ¿no? Es decir, ese escrito va a estar marcado por una incompletud, ¿no? Por una incompletud que forma parte, insisto, ¿no?, intrínseca al movimiento analítico, al movimiento del método. Entonces, Freud tiene su método. Con este método él recoge, digamos, como consecuencia de su práctica una teoría, ¿no?, y dice algo sobre la angustia, ¿no? Dice que la angustia, digamos, se diferencia del miedo. En Inhibición, Síntoma y Angustia estoy diciendo los enunciados primeros y básicos, ¿no? Que la angustia no tiene objeto, ¿no? Por lo tanto, la angustia
que no tiene objeto se diferencia del miedo o se convierte en miedo cuando esa angustia puede investir un objeto, ¿no? Acá hay una diferencia enorme con lo que plantea Lacan, ¿no? Es decir, justamente la angustia para Lacan es señal de que hay un objeto, ¿no? Es decir, para Freud es angustia ante algo, ¿no? Indeterminado, pero que también lo trabajo en la tesis, este algo indeterminado, si nosotros seguimos la traducción en alemán de la palabra que usa Freud, no es un tan completamente sin objeto, sino un algo sin la condición de objetalidad, que sería otra cosa que un sin objeto a secas, ¿no? Entonces, ya en la expresión en alemán de Freud se puede leer que la angustia trata con un objeto que no tiene la condición de objetalidad, ¿no? Que a seca podríamos decir un sin objeto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No quiero decir que ese sea el objeto A de Lacan, pero digo, no es tan lineal ni tan un corte sin fisuras o sin astillas, digamos que para Freud la angustia es sin objeto, ¿no? Es sin condición de objetalidad. Entonces, para Freud eso implicó un límite, ¿no? Freud dice, la angustia, ¿no? Es el límite del trabajo del análisis, ¿no? Es decir, tanto para el hombre como para la mujer, ese punto, digamos, de angustia, de castración, ¿no? Es a donde se puede arribar el análisis. Ahí me parece que Lacan recoge el guante para plantear otra cosa, es decir, como lo planteo en la tesis, para ir más allá de ese límite que plantea Freud. No es la primera vez, digamos, no es la primera vez que Lacan hace este gesto de ir más allá de lo que plantea Freud. Marco esto porque este ir más allá de lo que plantea Freud no necesariamente implica un cambio de paradigma, como lo planteábamos antes con Kuhn, sino un movimiento dentro del campo analítico. Pasó, por ejemplo, con Schreber, ¿no? La interpretación que hacía Freud, digamos, de la homosexualidad inconsciente de Schreber, bueno, estaba incuestionable para la IPA, ¿no? El funcionamiento de la IPA, digamos, estaba regida por esta lógica de padre ideal, ¿no? Es decir, de un jefe, ¿no? Jerárquico que, digamos, dictaminaba cómo era la formación del analista. Bueno, Lacan en el campo de la psicosis fue más allá de esta homosexualidad latente o implícita de la que se defendería un psicótico como palabra última sobre la psicosis, y plantea bueno, la forclusión del significante del nombre del Padre. Pero a nivel institucional también va más allá de Freud. De hecho, de esa institución, digamos, jerárquica, tal como la planteaba Freud, y que no se cuestionaba, a Lacan lo excomulga, ¿no? Y Lacan funda, digamos, porque la apuesta de Lacan en este ir más allá de Freud, ¿no? este ir más allá de Freud, le costó formar parte de la institución freudiana, ¿no? De la IPA. Entonces, Lacan funda otra institución, ¿no? Con otra lógica, ¿no? Donde intenta justamente, con la fundación de su escuela, ir en contra de un padre ideal o ir en contra de una jerarquía que organice el trabajo de los analistas, ¿no? Sino que él plantea, los analistas se agrupan, digamos, en torno a una comunidad de experiencia, ¿no? Entonces podríamos decir, y de hecho lo digo, podríamos emparentar esta comunidad de experiencia con la comunidad de científicos trabajando tranquilos en el periodo de ciencia normal de Kuhn, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia que no nos permite nuevamente hacer ese pliegue punto por punto, porque resulta que esa comunidad de experiencia en Lacan, digamos, está fundada por el acto psicoanalítico. Entonces ahí ya nos pone absolutamente en otra lógica
de compartir, digamos, un paradigma, ¿no? Sino que lo que fundaría esta comunidad de analistas, que Lacan llama escuela, es el acto del analista, pero del cual el analista tiene horror, ¿no? Es decir, un acto psicoanalítico que queda cuenta del analista, ¿no? Pero que el analista no se quiere encontrar con eso. ¿Por qué? Y porque esto lo lleva a teorizar el final del análisis, y el final del análisis supone la caída del otro como completo, del otro como padre ideal, ¿no? Entonces hay un horror detrás del acto analítico, que es el encuentro con la caída del analista como sujeto de supuesto saber, pero caída del otro como completo, digamos, como con todos los significantes. Y hay un encuentro ahí con la castración. Que, bueno, ¿qué hacer con eso? Entonces, ¿qué hacer con eso? Lacan ahí propone la escuela de psicoanálisis, ¿no? Como un modo de hacer con el PASE, que es un dispositivo para recoger testimonios de qué ha pasado ahí después de ese atravesamiento, y el cártel, que es un modo de funcionamiento, un grupo de analistas que se reúnen a trabajar en torno a un tema, pero nuevamente no jerarquizado, ¿no? Sino que tiene un modo de funcionamiento con la lógica del inconsciente, ¿no? Donde dura, no pueden ser menos de 3, no más de 5, duran 2 años, y los lugares pueden ser absolutamente intercambiables. Y cada uno produce de acuerdo a su propia formación, a su propio problema de experiencia, donde lo que convoca ahí es un tema y no una propuesta jerárquica que pueda venir de una institución que diga qué se estudia o qué se trabaja. Bien, entonces, en este punto también el aporte de Kuhn nos sirve para pensar esto, pero para pensarlo en tanto diferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece Kuhn un interlocutor válido, definiendo interlocutor válido como aquel que nos permite ir hacia otro lugar desde donde estamos hablando, si nos permite el movimiento que tiene la tesis. Entonces, Lacan con la angustia, voy a marcar otro movimiento, Lacan con la angustia escribe el objeto A, ¿no? Es decir, Freud decía, la angustia es un objeto, con esta salvedad que hice, Lacan dice, el objeto de la angustia es una letra, ¿no? Es una letra que deviene tal, digamos, de la operatoria significante. Entonces, que sea una letra, pero que devenga del significante, cambia absolutamente la clínica, ¿no? Porque una letra, en tanto tal, tiene función algebraica, ¿no? Y va a depender de con qué otras letras se acompañe para producir tal o cual cosa. Entonces, no es lo mismo el objeto A en el ideal del yo, el objeto A en el super yo, no es lo mismo el objeto A taponando el goce del otro, como en la perversión, no es lo mismo el objeto A en función de causa de deseo, plus de gozar. Es decir, todo ese movimiento que enriquece la clínica produce el hecho de quitar la equivocidad de la palabra objeto, ¿no? Y ponerlo en la identificación consigo mismo de una letra, ¿no? Es decir, el significante remite siempre a otro significante. Si digo bueno, inmediatamente hago surgir lo malo, ¿no? En cambio, la letra no tiene esa equivocidad, no necesita, digamos, como el significante necesita de otro significante, digamos, para producir su identidad. Entonces, eso es un concepto para el psicoanálisis, a diferencia de las ciencias conjeturales, de las ciencias sociales, de la antropología y de cualquier otro campo disciplinar, donde debe, para constituirse como concepto, reunir esta equivocidad significante y esta unicidad literal de la letra, ¿no? Un ejemplo de eso es el falo, ¿no? El falo puede ser significante y puede ser letra, de acuerdo a las operatorias. Entonces, de ese modo también podemos diferenciar el concepto para Freud y para Lacan, ¿no? Para Freud el concepto era Begriff, ¿no? Aprender, es decir, tomar con la mano, poder tomarlo. En cambio, la angustia tiene la paradoja de que es inconceptualizable, ¿no? No se puede decir qué es la angustia, solamente se la puede situar, ¿no? Esta conceptualización
de la angustia como letra caída de un significante, lo lleva a Lacan nuevamente a la cuestión del padre, ¿no? Luego del seminario de la angustia, Lacan dice, necesariamente esta letra deviene, digamos, de una operación significante, que son, que él lo toma de la Biblia, digamos, de los primeros nombres, ¿no? De Dios, que en ese momento, estamos hablando del momento de la expulsión de Lacan. Lacan es expulsado de la IPA, da una clase única y esa clase única queda de un seminario interrumpido que no vuelve a retomar. Entonces, ahí plantea, digamos, que la angustia en tanto letra, ¿no? La angustia en tanto letra, deviene tal de la operatoria nominante de un padre. No lo dice ahí dominante, sino que viene de los padres, ¿no es cierto?, de la Biblia, que, y da el ejemplo ahí de Abraham, el momento de la creación de Dios, de la creación del mundo, en el séptimo día descansa, etc., donde le pide, digamos, el sacrificio de Isaac, ¿no? Y en el momento en que Abraham va a sacrificar a su hijo, Dios lo detiene, digamos, detiene el sacrificio y pone en su lugar un cordero, es decir, una sustitución, una operación metafórica de un Dios que pidió el sacrificio y él mismo lo detuvo, ¿no? Entonces, ahí Lacan ya está hablando de un significante, ¿no?, que pide el goce y que lo detiene, que él mismo detiene el goce. Ese es el pasaje de un padre gozador, digamos, de un padre absoluto, ¿no? Podríamos decir el padre, del que estábamos hablando antes de la IPA, a un padre, ¿no? Así, de el padre en tanto absoluto, a un padre capaz de dejar de lado cierto goce, ¿no? Es decir, esto Lacan lo vuelve a retomar en el seminario 20, casi 10 años después, y esta lectura que estoy diciendo es producto también de una, esto lo leo yo, ¿no? Es producto de una lectura indiciaria que hace Héctor Yankelevich, ¿no? Es decir, Héctor Yankelevich, conociendo, ¿no?, los pormenores de la Biblia, de los dioses judaicos, lee en Lacan, en esa clase única de los nombres del Padre, esta anticipación del significante que causa el goce y lo detiene, ¿no? Es decir, bueno, en ese sentido, Lacan produce a partir de formalizar la angustia, digamos, un pasaje necesario por la pluralización de los nombres del Padre, ¿no? Es decir, me parece que ahí hay una necesidad intrínseca, lógica, ¿no? Es decir, de pasar del objeto de la angustia, ¿no?, a los nombres del Padre, ¿no? Resulta que los nombres del Padre, Lacan lo trabaja con el nudo Borromeo, ¿no? Es decir, él sí se encuentra por casualidad con el nudo Borromeo, pero no es casualidad esta relación de los nombres del Padre con la angustia. Es decir, el nudo Borromeo le permite decir de una manera, podríamos decir, transmisible, ¿no?, esto que él estaba planteando de el Padre ya no como aquel significante forcluido de la psicosis, sino como un Padre que nombra y nomina, ¿no? Y en esa nominación produce, por ejemplo, que es la nueva forma de decir la angustia, que es una nominación real, ¿no? Entonces, los nudos borromeos, ¿no?, son el modo en el que Lacan da cuenta, ¿no?, es decir, usa esta herramienta para dar cuenta de este desplazamiento necesario, ¿no?, desplazamiento necesario de la angustia hacia los nudos borromeos. No sé si se tratará de un desplazamiento en favor de los nudos. Sí, me parece que se trata de un modo, ¿no?, que Lacan encontró de hacerlo, ¿no? Entonces, esta nominación, esta nueva operatoria denominación, Lacan la piensa como que algo de la palabrería, del lenguaje común, del lenguaje corriente, devenga escritura, ¿no? Es decir, devenga letra. ¿Y qué recogemos del desarrollo anterior?
¿no? Que la letra, para devenir tal, debe no responder al equívoco o al sinsentido entre los significantes, ¿no? Entonces, la letra, digamos, la letra que produce la nominación, ¿no? Como efecto, es una letra sin sentido, ¿no? Entonces, de lo que se trata en la operatoria del padre es de un cambio de sentido, ¿no? Es decir, se trata de semántica. Estoy acá pasándome a otro discurso lingüístico, ¿no? Pero para enlazar esto con la semántica de la que trata Kuhn, ¿no? Kuhn dice que la relación, mejor dicho, la no relación, la inconmensurabilidad entre los paradigmas, ¿no? Es una relación semántica, que lo que tiene sentido para un paradigma, la palabra, supongamos, fuerza, en un paradigma físico, esa misma palabra fuerza tiene totalmente otro sentido en otro paradigma también de la física, ¿no? Es decir, que sean entonces ahí hay otro modo de pensar, digamos lo que nos permite Kuhn, otro modo de pensar la relación Freud-Lacan, ¿no? Es decir, que lo que produce Lacan en la obra de Freud tal vez es un desplazamiento de sentido, entendiendo sentido como nominación, ¿no? Como operatoria de denominación del padre, ¿no? Con significantes, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, la operatoria de la nominación es con significantes. Bueno, en este sentido me parece que yo puedo pensar o puedo concluir, digamos que si bien Kuhn nos acompaña en esto de cambio de paradigma, me parece que en Lacan mismo, y ahí un poco me pasó, salvando la distancia por supuesto, esta, esta lógica interna, digamos, dentro de la operatoria misma denominación de Lacan, ¿no? Respecto del campo y del método freudiano, ¿no? Es decir, Lacan en algún sentido, bueno, valga la redundancia, ¿no? Es decir, Lacan produce un efecto de sentido distinto, ¿no? Es decir, elevando tal vez a letra algo que en Freud adolecía de cierta equivocidad, ¿no? Es decir, de cierta equivocidad que tiene que ver con la posibilidad de la lectura, porque hay otros analistas además de Lacan, digamos, o sea, no es Freud y Lacan y es el único psicoanálisis existente, es decir, de la letra de Freud hay otros modos de hacer psicoanálisis que no necesariamente son lacanianos. Entonces me parece que esto responde a lo que implicaría ser lacaniano, ¿no? Que Lacan dice cuando viene a Caracas, yo soy freudiano, ustedes si quieren, sean lacanianos, ¿no? Me parece que de ese modo podemos darle a través del trabajo de la tesis una respuesta, digamos, a ese ser freudiano que nos posibilita Lacan, ¿no? Es decir, ser freudiano en el sentido que nos posibilita Lacan con esta escritura. Bueno, yo pararía ahí, no sé si estoy bien mal con el tiempo. ¿Sí? Si quiere el jurado hacer preguntas, conversar. No sé. Sí. Como quieras. Bueno, quería decirte que la lectura de la tesis me produjo una muy buena impresión. Es una obra analítica, escrita por un analista. Eso está muy claro en todo el recorrido de la tesis. Partí de una pregunta, que es una pregunta difícil. Si hay un cambio de paradigma, ¿no?, entre las teorizaciones de Freud y de Lacan. Es un tema complejo porque, bueno, como se ha dicho en muchas oportunidades, ¿cómo leerlo a Freud? Primero a Lacan y después a Freud, primero a Freud y después a Lacan. ¿Cómo se realiza esa lectura? Me parece que acá hay una lectura, con las dificultades que implica una lectura, pero también están las dificultades en la escritura. Quería decirte que eso está también allí. La pregunta de si hay un cambio de paradigma o no se va desplegando en la tesis. Vos has dicho que te parece que no hay un cambio de paradigma, por
claramente allí. Has trabajado el psicoanálisis desde la perspectiva de un discurso con relación a otros discursos, y eso es también muy interesante plantearlo en esos términos. Y yo tengo una pregunta para hacerte, que es ¿qué implicancia tiene para el psicoanálisis la invención lacaniana, la invención de Lacan del objeto A? Si vos lo has pensado, algo has desarrollado que me parece muy interesante respecto de este paso del seminario de la angustia al de los nombres del Padre. Pero me gustaría preguntarte qué pensás vos respecto de esta invención con relación a este pasaje entre Freud y Lacan. Si tiene... ¿Contesto ahora o...? Como ustedes quieran, eso manejan ustedes. Capaz que sí, ¿no? Bueno, sí, realmente te agradezco la pregunta porque me permite, me gusta la pregunta, me gusta pensarla, y de acuerdo a lo que dije, a lo que escribí, a lo que estuve leyendo, yo diría que Lacan recupera, digamos, de alguna manera, esta literalidad, ¿no? con el objeto A como letra, que podría permitir al psicoanálisis mantenerse en tensión entre la ciencia, la religión, la filosofía y otro discurso. Me parece que sin la letra del objeto A no hubiéramos, una hipótesis, no sabemos si hubiera pasado, ¿no? Pero digo, no hubiéramos deslizado tal vez hacia una psicología, ¿no? Es decir, me parece que la obra freudiana necesitó esa especie de límite y apertura a otras cosas que implicó el objeto A como escritura, que bueno, eso, ¿no? Como que de alguna manera nos permite, no quiere decir que estemos exentos con el objeto A de hacer psicología, sociología o un montón de otras cosas más con el psicoanálisis, pero con el objeto A en tanto letra y en tanto esta cierta, digamos, tendencia de Lacan a formalizar en letras, en matemas, en nudos, que el nudo es una escritura, ¿no? Es decir, nos permite eso, si poner mantener la tensión entre el psicoanálisis y la ciencia, y no que el psicoanálisis quede subsumido y perdido bajo la ciencia. Sería como mi respuesta. Bueno, seguimos, si quieres el orden. En mi caso no es una pregunta, digamos, es una serie de comentarios, creo, pero que podemos igual conversar, es una pregunta puntual. Me parece que lo que estuvo bueno en primera instancia es que vos plantearas en esta defensa el tema de la escena teatral y de que de algún modo una tesis tiene que ver con un montón de escenas sumadas. Uno ya sabe el trabajo que da llegar a escribir una tesis, pero después de esa escritura y de haberlo presentado, están estas instancias importantes, aterradoras en un punto, pero importantes, que es dárselas a los primeros lectores, que seríamos nosotros los jurados, que nos toca ese papel, que nosotros hemos tenido a su vez esa experiencia y que suele ser la de la primera puesta a prueba de la tesis. Lo que me pareció interesante es esta segunda vuelta que vos decís que tuvo, o sea, el tema del dictamen como un acontecimiento importante de la tesis y el hecho de eso, vos haberlo tomado como la posibilidad, por un lado, de releer tu tesis y de armar la defensa, que es realmente una relectura de la tesis, pero por otro lado, de habérselo dado a otros lectores para que contrasten y vean, ¿están de acuerdo con lo que ellos leyeron? ¿Cómo lo ven igual que yo? Como que esa multiplicidad, esa iridización de lecturas me parece súper interesante como práctica, incluso como práctica académica, digamos, porque efectivamente vos planteas que hay una tensión y me parece que, digo, yo respeto mucho, por eso también la maestría tiene
asume, digamos, de algún modo ese desafío. Respeto mucho al que formado en el psicoanálisis y que hace clínica decide batirse en la escena académica, que tiene ciertas dificultades siempre a la hora de conversar, ¿no? Dialogar. Entonces, una tesis del estilo de la que vos hiciste tiene que ver con justamente arriesgar el riesgo que supone, vos hablaste de riesgo, Sí. el riesgo que supone ponerse a conversar con los otros del psicoanálisis, no con los mismos. Estamos muy acostumbrados en general a hablar siempre en el mismo idioma, como diría Kuhn, adentro de un paradigma, pero ¿qué pasa cuando uno se aventura aún afuera? Que es un poco lo que pasa con tu tesis, y me parece que es muy, muy respetable y muy interesante ese gesto. Entonces me pareció que en esta idea de que finalmente el trabajo de la tesis tenga que ver con todo ese recorrido, hasta que finalmente luego de esta defensa se pueda pensar en una publicación para un público mayor, me parece que está bueno que lo hayas planteado así. Por otro lado, me parece que, bueno, yo en el dictamen había planteado algo con respecto a la escritura, que vos hablaste mucho, y algo respecto a la conexión entre el afuera, digamos, y el adentro. El psicoanálisis y sus otros, que en este caso para vos fueron Kuhn y Gibbons. Y me parece que en el caso de la escritura, yo ponía algo así como, bueno, se supone que siempre es un problema no solo para un psicoanalista, para todo académico en ciencias sociales es un problema poner en forma, digamos, informar, algo que en general se plantea como siempre muy complejo de abordar, y en general las ciencias llamadas humanas o sociales, por lo menos luego de los 60 se han hecho cargo de esta errancia, de esta llanza, de esta idea de que no se puede escribir todo, y esta también es su incomodidad. En ese sentido ellos también compartirían esa incomodidad con el psicoanálisis. Pero lo que yo te remarcaba es que una cosa es algo así como pensar, algo así, estar a la altura de la rancia, y otra cosa es que a veces la escritura se vuelve errática. Y a veces eso sucedía, me parecía. Sucedía en el sentido de que uno, cuando decide hacer una tesis, lo que hace es tratar de algo así como, todos estamos de acuerdo con que todo no se puede decir, pero vamos a hacer lo posible por tomar las riendas de este problema en específico, que es el que... Sí. Entonces a veces me parecía que esas riendas como que se iban, pero que en tu defensa, digo, en esta vuelta que le das, creo que está ahí sos muy consciente de ese tema o de ese problema, y que lo abordaste y lo planteaste muy bien. Y bueno, y esta posibilidad quizás a partir de este recorrido que a la presentación formal de tu tesis le sigue los dictámenes, luego las lecturas, la relectura y la defensa, que se pueda pensar en vistas de una posible publicación, una futura publicación, una suerte de nueva conclusión, porque creo que en esta defensa vos planteaste nueva conclusión en el sentido que se expliciten esas cuestiones que vos viste que en algún punto no estaban demasiado explicitadas o no estaban, y que son esas conexiones entre ese afuera y ese adentro, una cosa así. Y en este sentido, porque efectivamente el público que luego vaya a leer será un público, o sea, esta tesis aspira a que sea un público que no sea solo de psicoanalistas, sino que se entere otras personas. Por ejemplo, filósofos interesados en cuestiones epistemológicas se enteren de algunos debates que desde el psicoanálisis se pueden balizar o plantear de esta manera. Bueno, se me ocurren algunas cosas para plantear. Fue, sí, realmente sorpresivo para mí. Que una de las cosas que vos decís en el dictamen es que en la conclusión, digamos, no retomo a Kuhn. Y yo dije, no retomo a Kuhn. Volví y realmente no retomaba a Kuhn. Entonces me puse a trabajar sobre eso. Y bueno, me parece que no retomo a Kuhn porque no en el sentido de justificar, sino que hay algo real que ocurrió, algo en el sentido de la letra, ¿no? Que como hablaba antes de lo real, es decir, algo de la letra de Kuhn no pasó a la conclusión, digamos, porque acompañó hasta cierto tramo, ¿no? Es decir, Kuhn era, o la noción de paradigma de Kuhn era como una herramienta que necesitaba para preguntarme o para orientarme en el interior de la relación Freud-Lacan. Es decir, la conclusión es sobre Freud-Lacan. Es decir, tal vez ahora, en esta vuelta, uno pueda explicitar mejor el lugar que le daba Kuhn, que tal vez al principio no lo sabía.
Digamos, al principio realmente no sabía. Es más, cuando escribí la primer versión de lo que iba a ser mi defensa, yo ponía algo así como, tengo 4 grandes invitados a mi tesis, Freud, Lacan, Kuhn y Ginsburg. O sea, los puse al mismo nivel. ¿No? Es decir, estas son lecturas que me parecen muy interesantes, que yo comentaba con una amiga, esto de que me parece vieja la tesis, ¿no? Respecto de lo que podría reescribir, articular, precisar hoy, ¿no? En ese sentido. Y una cosa que me encontré fue que, lo encontré ayer, digamos, que Lacan escribió un prefacio a una tesis, ¿no? Una tesis académica, que versaba sobre sus escritos, ¿no? Entonces él asume ahí, en ese prefacio que escribe a la tesis, dice, no dice así, pero la idea es mi responsabilidad el conflicto que tienen ustedes con la universidad. Se los enseñé yo. Entonces yo como que me reí un poco y digo, sí, tal vez él, digamos, ha puesto de relieve esta noción de discurso, ¿no? Es decir, esta formalización, donde Freud no la tenía realmente. Después me puse a pensar que Freud, es más, apostaba al psicoanálisis en la universidad, una universidad que incluye el psicoanálisis, ¿no? Es Lacan realmente el que dice que no, bueno, que tiene todo este problema, ¿no? Bueno, eso. Solamente una cosa, eso que decís que está bueno y no habría que subestimar, digamos, el poder que puede tener en una conclusión, poner en evidencia esto que vos decís con respecto a que cae en el medio de la tesis y explicitarlo, algo así como porque está bien que uno pueda apostar a ese lector perspicaz, podríamos decir, que hace, pero en todo caso uno en general tendría que pensar que uno como lector muchas veces se comporta como un tonto, como un idiota, o sea, está así, medio volado, o sea, mira qué interesante esto que está diciendo acerca de que al principio lo tomó y lo dejó caer, pero que no sea, podríamos decir, una operación que, si bien podríamos decir, sabemos que se hace de manera tipo, automática o lo que sea, que de alguna manera uno le pueda dar la vuelta, porque ahí siempre, podríamos decir, es uno escribiendo una tesis, y ahí entonces, sí. Pero en todo caso es interesante el debate ese. Sí. Bien. Bueno, en principio entiendo que hubo, ¿no?, un consenso en los jurados, ¿no?, de aprobar la tesis. Eso ya dice mucho en relación a la conformidad con metodología, argumentación, preguntas, respuestas, ¿no? Me gustó mucho lo que hablabas recién, de hecho que ya se note en vos, ¿no?, un punto de elaboración posterior a la tesis, esta cuestión de la deuda con el lector, ¿no? Me pareció muy interesante porque, por ejemplo, cuando recortás el tema, para mí está muy recortado. Ubicar ese planteamiento a partir de un concepto que es la angustia y no en el sentido sincrónico de toda una obra, sino tomando 2 textos muy específicos. Y eso, claro, se va desarrollando muy bien del capítulo 1 al 6. Y de repente en el 7 aparece algo nuevo, que es toda la química nodal, el nombre del padre, la pluralización y esas cuestiones. Y ese pasaje no está explicitado. Yo cuando lo leía dije, bueno, quizás esto es un anexo, quizás los argumentos lo llevaron a pescar que ese planteamiento se puede atrapar de varios lados, pero cuando uno lee las conclusiones, casi no aparece la palabra angustia y están más centradas en la cuestión de la protección del nombre del padre, ¿no? Entonces, me parece, ¿no?, es más bien, no es una crítica, es una sugerencia en relación a una posible publicación, que a mí, bueno, me interesa mucho, ¿no?, porque la cuestión de la investigación, cómo es que se produjo esa necesidad de dar ese salto. Eso me parece que puede dar un plus a la experiencia de lectura de la tesis, ¿no? Porque, honestamente, habría que ser como muy obsesivo para que a uno de los argumentos lo lleven por ahí y diga, no, mi título es la angustia, ¿no? Me parece que los psicoanalistas estamos acostumbrados a hacer un buen uso de la contingencia. Eso me parece fantástico. Pero no está explicitado ese salto. ¿Cómo fue que, en términos epistémicos, no fue necesario? ¿Cómo se produjo, ¿no?, ese viraje? Después, bueno, una cuestión de estilo que me parece realmente importante destacar, y es que quienes por ahí hemos tenido oportunidad de leer otros trabajos y ensayos, ¿no?, tuyos, sabemos que es un estilo de escritura que no está enredado en esa especie de amor o reverencia al padre, que es un problema de la escritura en psicoanálisis, y que tampoco se pasa del otro lado, en esa escritura de odio y rebeldía, ¿no?, contra el padre. Y eso hace que sea una lectura que va a ser oscura, ¿no?,
parece que no tiene esa forma viciada en la que a veces escribimos los psicoanalistas, ¿no? Eso me parece que es para destacar, sin duda. Y después, una cuestión que es un detalle, vos en esta defensa tomaste mucho el tema del paradigma, y me parece que es interesante porque, por una cuestión estructural, toda investigación tiene dificultades. Si no las tuviese, sería sospechoso porque sabemos que los conceptos son frágiles, algo que se deduce también de la noción de lo real en Lacan, ¿no? Entonces, yo lo hago articulado en dictamen. Uno podría utilizar otras expresiones, ¿no? Por ejemplo, herejía, blanqueamiento, etcétera, etcétera. Pero claro, uno está en la universidad y eso no es muy científico, ¿no? A nosotros nos gusta el más allá, por ejemplo, el más allá, Freud, relación a Lacan, etcétera, etcétera. Entiendo que ir a recurrir a la noción de paradigma es una buena idea porque ahí uno encuentra una teorización bastante consistente. Pero creo que también eso implicó cierta tensión. Yo tomé la libertad de embarcar algunas frases de tu tesis donde vos articulás, ¿no? Que la noción de paradigma no se ajusta del todo. Y esa, bueno, es una tensión que recorre, ¿no? La tesis. Pero bueno, insisto, es una forma de resolver las dificultades que presentan, ¿no? Cada tema, ¿no? Bueno, en ese sentido, eso, en principio, nada. Sí, bueno, gracias por el comentario. Yo diría algo en cuanto al pasaje que yo lo planteaba como necesario entre empezar a estudiar la angustia. Yo decía que lo contingente fue el encuentro con el nudo de Lacan, pero el encuentro para decir lo que es consecuencia de su propia labor. Lacan en los seminarios está de alguna manera investigando, ¿no? Es decir, realmente se lo ve en el seminario 10. Yo puse en uno de los capítulos 17 modos en los que Lacan intenta dar cuenta de la angustia. Va, viene, vuelve, entra, sale, es decir, él está trabajando, ¿no? Si no es una obra acabada, nos la ofrece en retazos, ¿no? Entonces, la lectura siguió esos retazos, ¿no? Es decir, fue producto del trabajo y se encontró con el nudo, ¿no? Bueno, el nudo fue la forma de escribir nuevamente, ¿no? Yo creo que el punto en común de pasaje es que elevó la angustia a una letra, ¿no? Y siguió escribiendo porque el nudo es una escritura, ¿no? Si no hubo un cambio en el sentido de registro, si se quiere, o de modo de pensar lo real de la angustia. En todo caso hubo un cambio de presentación, ¿no? O sea, nodal, ¿no? Pero que él lo dice claramente en un momento. Es un problema también, el nudo real es simbólico e imaginario, eso lo planteo, pero de que no hay dudas en algún punto es que es una escritura, ¿no? Entonces me parece que sí, en todo caso habría que explicitar esto, ¿no? Es decir, de que hubo un cambio, explicitarlo porque no lo explicito, ¿no? Es decir, paso de la letra A la letra nudo, podría decir, y retomo lo que dice ella, el lector puede no darse cuenta que seguimos hablando de letras, ¿no? O de escritura, ¿no? Y tal vez sí, habría que decirlo. Eso. Si quiere agregar más nada, entonces. Sí, yo quiero agradecer mucho en el sentido de la función que han cumplido mis amigos, con quienes Ivonne, Carlos, que hemos trabajado durante toda la maestría, y creo que en la función del director también. Yo no sé si, seguramente que no hubiera sido la misma la escritura sin la dirección de Miguel, para decirlo en pocas palabras. Sí, gracias. Bueno, te agradezco. Te agradezco que me hayas invitado a acompañarte, ¿no? Yo aprendí mucho, en realidad. Y estaba pensando justamente eso, ¿no? En relación a enseñanza y transmisión, pero también leí los dictámenes, ¿no? Y los dictámenes me dio ganas, me hicieron sentir ganas de volver a leer la tesis. Eso me produjeron a mí. Y en Claudio, indudablemente produjeron que pudiera hacer otra lectura de lo que mismo había escrito, ¿no? Yo creo que esa consecuencia es un valor absolutamente remarcable y que hay que agradecer.
porque fue leída. Lo tuyo fue leída. Claro. Sí. Sí, sí. Bueno, si les parece, entonces acompaño al jurado a escribir el dictamen y volvemos. Para que no se pierdan y se escapen.